Hola, buenas tardes, mi nombre es Milton Duarte. Esta vez estoy aquí para enseñarles cómo dibujar un ojo y sus partes basándonos en el estudio de la estructura del propio ojo, ¿verdad? Tenemos entendido que el ojo tiene una forma geométrica que solemos utilizar mucho los dibujantes en ejercicios cuando empezamos a dibujar. El ojo tiene forma esférica y esa esfera está guardada dentro de otra esfera, que son las cuencas. Esa forma cóncava que tienen las cuencas de nuestro cráneo son las que se encargan de resguardar nuestros globos oculares. Por tanto, el ojo es una esfera que se mueve dentro de otra esfera. He diseñado un artefacto para que observemos un poco cómo funciona el ojo, cómo funcionan sus movimientos, cómo se comporta. Como pueden ver, el ojo lo conforman, pues está conformado por esa cápsula que lo envuelve y en medio está la esfera, que es la que gira de forma orbital dentro de esa otra esfera. El ojo también tiene unos músculos que se llaman músculos extrínsecos, que se encargan de dirigir la pupila hacia el lado que nuestro cerebro le ordene. Entonces es cuando se generan estos movimientos que son órbitas, ¿verdad? Entonces pues tienen cierto tope, porque claro, si no el ojo nos daría vueltas dentro de la cuenca. Pero bueno, ese es el diseño que nosotros tenemos naturalmente, que nos funciona para poder ver los objetos en 2 o 3 dimensiones. Entonces, entendiendo esta órbita del ojo, entendiendo cómo está el ojo resguardado dentro de la cuenca, yo creo que podemos entender mucho mejor cómo poderlo dibujar. Y a la vez también nos va a ayudar a crear. Quiero decir que si nosotros aprendemos a entender la estructura de un ojo, a dibujarlo en sus distintas posiciones, en sus distintas direcciones, saber que tiene unos músculos, saber que tiene un eje, saber que es una esfera, vamos a poder también inventar nuestros propios ojos y saber qué dirección darle a la mirada y qué expresión darle. Sabemos que hay párpado superior, hay párpado inferior, la esclerótica, que es la parte blanca, la pupila, que es la parte negra del centro, y el iris, ¿verdad? Vamos a aprender a dibujarlo desde su estructura, que me parece muy importante que lo hagamos, porque si aprendemos a dibujar los objetos y las cosas que nos rodean entendiendo su estructura interna, podemos conseguir resultados mucho más óptimos, puesto que entender lo que nos rodea nos hace ir un poquito más allá. El dibujo y la pintura no solamente están hechos de copiar e interpretar lo que se ve alrededor, sino también tiene que ver con sentirlo. Y sentirlo tiene que ver con estudiarlo a profundidad. Por eso creo que es importante que ahondemos un poco en este tema. Así que os dejo y nos vamos a ver el tema.